Buenos días. En primer lugar, gracias por seguir ahí sentados, los que estáis en la sala, en el tercer día de Congreso y hasta ahora ya penúltima. Y inmediatamente después, por supuesto, agradecer a Osalan la invitación para compartir todo este tiempo con vosotros en jornadas que han sido intensas y con tantas aportaciones e intercambio, sobre todo de saludos, de conocimiento y de trabajo compartido. Felicitaros también por la organización del Congreso, no son tareas fáciles estas. Y, pues bueno, yo encantada por estar en esta sesión y haber escuchado antes las intervenciones tan solventes que me han encantado sobre productos fitosanitarios y sobre vuestra estrategia en este terreno, porque desde mi posición yo os voy a trasladar fundamentalmente trabajos que venimos desarrollando en dos foros de coordinación bien relevantes. El primero de Administraciones Sanitarias, en lo que denominamos Ponencia de Salud Laboral, y el segundo en el órgano cuatripartito Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que, como sabéis, tiene pues, un grupo de trabajo constituido sobre el sector y desde hace ya bastantes años. Entonces, mientras yo escuchaba al primer ponente hablar de José Manuel, hablar de los productos fitosanitarios, inevitablemente recordaba esas primeras reuniones del Grupo de Trabajo Amianto de la Comisión Nacional, porque de lo que se hablaba fundamentalmente era del tractor y del riesgo de vuelco del tractor. Y en ocasiones todavía hay que decir que el foco es mucho más amplio, que tiene muchísimo más, que es muy relevante, pero entonces me ha encantado ver cómo en vuestra comunidad está ampliado ese foco de tal manera que abarca todo el sector y todo lo que en él hay que tener en cuenta. Y llegamos, después de lo expuesto de manera suave y de manera natural, también a esa otra gran pata de la prevención de riesgos laborales que vemos al final, que es la vigilancia de la salud. Y es lo que queremos compartir con vosotros, cómo y hacia dónde estamos pensando, y con esa petición que se hacía desde la organización del Congreso de intentar proyectar a futuro cómo resolver estas cuestiones. En aquel grupo de trabajo, y como ya se ha dicho en las intervenciones anteriores, era una demanda propia del sector. Se pedía, una vez que teníamos el nuevo marco normativo, una nueva estructura del sistema de prevención, con servicios de prevención, servicios médicos, se demandaba que se orientase esta vigilancia de la salud muy dificultada en el sector primario y que teníamos, en cuanto a principios establecidos en normativa, que nos cuenta la ciencia, la medicina, muy clara en los conceptos, pero que costaba mucho llevar a la práctica real del sector. En aquellos momentos habíamos, desde este foro de coordinación de las administraciones sanitarias, desarrollado lo que desde nuestro punto de vista y establecido en el BOE debe cubrir una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores, y se ha dicho en otras sesiones ya del Congreso cómo los profesionales sanitarios, y para que consigamos eficacia, deben participar en la evaluación de riesgos, en la planificación de la prevención, en la formación, la investigación, etcétera, a la actividad exclusiva de ellos, de este profesional sanitario, por la atención y el manejo del dato de salud que realizan, pero sin olvidar la otra participación, la otra actuación coordinada, que, según nos transmitían en el foro cuatripartito los interlocutores sociales del sector, estaba todavía y se veía todavía más dificultada que en otros, como el de industria o como el de servicios. A partir de ahí, lo que dijimos que tenía de mucho interés en realizar era pues, un análisis de qué estaba pasando, cómo teníamos en el país esta aplicación de la legislación en materia de vigilancia, para intentar ver estos problemas específicos y, si éramos capaces de identificarlos, aportar aquellas soluciones que fuesen útiles y de interés. En aquel diagnóstico que hicimos, y como no puede ser de otra manera, y algo ha surgido ya, pues veíamos como problemas la duración de los contratos, como primer problema, el tipo de modalidad preventiva que el sector estaba implantando y al cual acudía para resolver y gestionar la prevención,
En muchas ocasiones, y esto fue transmitido por, ya digo, los interlocutores sociales y económicos del sector, una actitud a veces reacia del propio trabajador, problemas culturales y de lengua, porque, dado el trabajo de personas inmigrantes, se veía muy dificultado y exigía este esfuerzo en dar informaciones, formación en varios idiomas, la movilidad geográfica del trabajador, situaciones administrativas irregulares de relaciones laborales, etcétera, en mayor proporción que en otros sectores de actividad, y una falta de organización del colectivo que se detectaba y se denunciaba como muy relevante para organizar y para algo que ella nos contaba, esa necesidad de organización de los colectivos para lograr la adecuada participación e implantación del nuevo modelo preventivo. A partir de ahí, lógicamente, se detectaban también y fueron aportados por los miembros de las administraciones sanitarias fundamentalmente y laborales, fundamentalmente de las comunidades autónomas, un escaso compromiso de las comunidades y conocimiento del sector de los servicios de prevención ajenos. Esto estamos hablando, os quiero situar, hace unos años, cuando el grupo empezó los trabajos y, digamos, con lo que acabamos de escuchar, esta comunidad ha cumplido con nota el compromiso como comunidad autónoma hacia el sector. Una dificultad de prestación de asistencia por parte, por lo tanto, por esta dispersión de explotaciones, etcétera, en ocasiones tamaño de las mismas, de los servicios de prevención. La vigilancia se demostraba en esos casos y en estas situaciones más que en otros sectores, ya digo, inespecífica y de escasa calidad, dándose un cumplimiento meramente formal, y no se cubría, que era otro de los objetivos, no estaban cubiertos la totalidad de los trabajadores. A partir de ahí, lógicamente, y al hilo, y esto se incardinaba en otro trabajo que hacíamos desde la Ponencia de Salud Laboral, de proponer un plan para mejorar la vigilancia de la salud en general, pero que aplicamos porque coincidió en el tiempo en el sector agrario. Se definieron unos objetivos a lograr. El primero y fundamental, llegar a todos los trabajadores. Se nos contaban situaciones de explotaciones muy sofisticadas, con muchísima organización, grandes, nos transmitían casi como la NASA, con procesos automatizados, con un tamaño donde esto no se aplicaba, pero al lado conviviendo con explotaciones pequeñas, familiares, con relaciones laborales irregulares, etcétera. Entonces, el primer objetivo era llegar a todos. Las grandes explotaciones nos transmitían que sí que había cobertura, pero desde luego las pequeñas no. Mejorar la calidad de esta práctica de la vigilancia de la salud, que estábamos viendo que no era todavía y no seguía esos principios de específica al riesgo, protocolizada, etcétera, que habíamos puesto en la normativa. Adquirir ese compromiso en todas las comunidades autónomas y también garantizar la posocupacional. Hemos visto cómo los productos que se utilizan en este sector van a dar lugar a esas enfermedades que vamos a encontrar más allá de la jubilación. Para estos objetivos y para alcanzarlos definimos un conjunto de actividades para lograr la cobertura, realizar estas campañas informativas, potenciar acuerdos en los convenios colectivos del sector que eran, en aquel momento se vio, muy escasos, con contenidos muy escasos en vigilancia de la salud. Mejorar la formación de los profesionales de primaria, porque se nos decía, si esto sucede así en general, y ya lo venimos comentando y lo sabemos, que cuando una persona, que además es trabajadora, si no tiene fácil y claro a dónde debe acudir para encontrar esta tutela de su salud, acude al sistema de salud y es ahí donde encuentra a su médico de cabecera, el primer eslabón que le puede orientar. Esto en el sector primario era impresionantemente frecuente. Y ahí dijimos, hay que mejorar para la derivación adecuada al sistema de prevención y de seguridad social que debe atender, como sabéis, la salud de trabajadores. Para mejorar la calidad de la práctica, por supuesto, y en primer lugar, mejorar las evaluaciones de riesgo. Sin evaluaciones de riesgo adecuadas, específicas, es imposible planificar
una adecuada vigilancia de la salud, y esto era la primera carencia que se detectaba. En aquel momento dijimos elaborar un protocolo básico y general de orientación para la vigilancia específica de la salud. Es mi objetivo presentároslo al final de la exposición porque ya lo hemos elaborado. Mejorar la transmisión al trabajador de sus resultados de salud y, a su vez, en aquel momento lo llamamos cartilla individual sanitaria y de riesgo que integre resultados de vigilancia de la salud y de exposiciones. Esto también se ha desarrollado y os lo presentaré. Ya no se llama cartilla, no lo hemos llamado así. Generó mucha confusión este término con una vigente y que se desarrollaba también en el sector construcción y decidimos cambiarle el nombre y luego os diré por qué. Y bien, adquirir el compromiso, como decíamos, en todas las comunidades autónomas, estableciendo estos planes de mejora de la vigilancia de la salud en todas y cada una de ellas, controlando y evaluando las actividades que hacen las empresas y detectando aquellas que no lo hacían todavía, y estableciendo la notificación de enfermedades laborales desde los servicios públicos de salud. Esto es previo a algo que hemos visto en la sesión de la mañana de declaración de la sospecha. Sabéis, también ha tenido su desarrollo posterior, se realiza y derivaba de otra carencia importante. Acabamos de escuchar y de ver cómo la evolución, la tendencia de la siniestralidad en el sector, bueno, con las lagunas y las ausencias que nos han sido apenas comentadas, no cubren y no nos permiten conocer la totalidad del fenómeno en el sector de accidentes, hay colectivos que han quedado fuera, autónomos, etcétera. Pero en el caso de las enfermedades profesionales, como sabéis, esto es especialmente notable. Está infrarreconocimiento que nos lleva pues, a este, digamos, desconocimiento de la realidad, al punto que yo hasta me permitiría sugerir que en las estrategias como objetivo no se sigan incluyendo la reducción de los índices de enfermedades profesionales, sino que el primer paso fuera, y ojalá pudiese ser objetivo de alguna estrategia, el incremento de las enfermedades profesionales, en lo que tiene que ver con lograr el afloramiento de las mismas, porque sabemos que no están todas incluidas, para posteriormente, una vez afloradas, poder pensar en su prevención. Bien, pues aquí esto se veía con mayor, digamos, intensidad que en otros sectores una vez más y también escribimos eso. Finalmente, la posocupacional, pues como en el resto de exposición a cancerígenos o otros agentes que se van a manifestar más allá de la jubilación, los incluimos. A partir de aquí, como primera tarea, precisamente porque vimos esa gran, digamos, carencia que había, nos volcamos en el tratamiento y aproximación a la enfermedad profesional en el sector primario y, como no puede ser de otra manera, lo primero que hicimos fue cómo está el sector, cuántas se declaran frente a otros sectores. Y aquí, como veis, pues es el sector en el que menos enfermedades profesionales se declaran y reconocen. Sus índices están por debajo de los del resto de sectores. Y veíamos también que es de muchísimo interés si había diferencia, o sea, si se reflejaba en la estadística esta diferencia ya puesta de manifiesto entre hombres y mujeres. Efectivamente era así. Y, contrariamente a lo que sucedía en otros sectores, en este caso las mujeres presentaban índices, enfermedades profesionales por 100.000 trabajadoras, en mayor medida y superiores a los de hombres. En aquel momento, en el debate que se realizó alrededor de este tema, surgen inmediatamente, claro, dos hipótesis a comprobar. O bien las mujeres del sector agrario están teniendo mayor número de enfermedades profesionales que los hombres, o bien el denominador de las mismas, como ya se nos ha expuesto, es menor y no están todas las que tienen que estar en este denominador con el cual calculamos el índice. Bien, a partir de ahí, como lo que se veía es que había que hacer un esfuerzo de trasladar información que ayudase al afloramiento de las enfermedades, pues, bueno, la distribución, en esta pantalla veis, la distribución es como para el resto, priman las enfermedades
de todo el aparato locomotor, el grupo de causadas por agentes físicos, donde, aunque está también el ruido, vibraciones y otros agentes, pero el grueso de este grupo es todo lo musculoesquelético, seguidas de las causadas por agentes biológicos, piel y agentes químicos. Hay algún caso de cáncer también reconocido en los trabajadores del sector primario, pero, como sabéis, es el grupo que adolece de mayor reconocimiento. Pues pensamos que lo más interesante era contar e intentar difundir el procedimiento a seguir, pensando sobre todo en trabajadores y trabajadoras de estas pequeñas explotaciones, para comunicar a quién contactar, qué sistema, a dónde hay que llegar para obtener ese diagnóstico y reconocimiento de estas enfermedades. Y esa fue la primera actividad que hicimos. Espero que os llegaran también estos folletos y, sobre todo, a las personas trabajadoras del sector, que indicaban sobre todo eso, qué instituciones y a dónde llamar y a dónde consultar en cada caso, con una explicación de cómo encarrilar cada caso. A partir de ahí, lógicamente, y ya viniendo a etapas más recientes, contamos, para pensar en esta otra gran pata, que es la de vigilancia de la salud, contamos con los datos que aporta la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, que para el sector agropecuario nos contaba cosas bien interesantes, como que el 63% de los trabajadores refería que su salud era buena, el 22% regular y el 5% mala. Los de explotaciones ganaderas fueron los que valoraban su estado de salud con mayor frecuencia como malo, y las mujeres refieren peor estado de salud que los hombres en el sector, y esto ya estamos en la encuesta, es decir, la hipótesis de menos mujeres en el denominador ya pierde sentido, no se aplica. 3 de cada 4 encuestados están afectados por estos trastornos osteomusculares. Esto lo hemos visto, tiene fiel reflejo en el reconocimiento de enfermedades. El 42% había acudido a consulta médica en el último año por alguna enfermedad o problema de salud, dolor de espalda, enfermedades respiratorias, dolor de cuello o nuca, dolor de miembro inferior, dolor de miembro superior, siendo las mujeres las que acudían a consulta con mayor frecuencia por estas enfermedades que los hombres, una vez más. Las diagnosticadas con más frecuencia en adecuada correlación son las musculoesqueléticas, seguida de las infecciosas. El 77,7% de los trabajadores manipulan abonos y fertilizantes, herbicidas el 63%, plaguicidas el 50%. El 16% de los trabajadores manifestaba del sector que trabaja a ritmos elevados siempre o casi siempre, que en el caso de explotaciones ganaderas se eleva a 34%. Las actividades preventivas son poco frecuentes en el sector en comparación con el resto de sectores. Es en el que un menor porcentaje de trabajadores afirma que se han realizado estudios específicos de riesgo en su puesto y tienen menor probabilidad de pasar un reconocimiento médico por parte de la empresa. Y la inestabilidad en el empleo, sentida por un 23% de trabajadores como que puedo perder el empleo en los próximos meses, estoy insatisfecho con el salario, falta de perspectiva de promoción, falta de autonomía en el trabajo. Es decir, se abre aquí el gran bloque de factores psicosociales y consiguiente esfera mental ya conocidos. Es decir, que con esta foto que aportaba la encuesta y los debates que de manera cuatripartita se habían desarrollado en el grupo, veíamos que teníamos un diagnóstico bastante ajustado de la situación y que exigía, digamos, una respuesta a la vigilancia de la salud en este sector, igual que en otros sectores que compartan, pues eso, temporerismo, como pone en el título, o relaciones laborales más irregulares, diferente a la que se venía dando desde las administraciones, que, como sabéis, era sobre todo la aportación en forma de protocolos de vigilancia sanitaria específica, que luego debían implantar y desarrollar los servicios de prevención. En este caso, entonces, y por primera vez, está con nosotros en la sala el doctor Valentín Esteban Buedo, promotor de este cambio de modelo en la vigilancia de la salud frente al modelo que veníamos desarrollando y primer autor
de la guía que ahora vamos a comentar, se decidió que el abordaje interesante debía ser un abordaje por sector, así lo planteamos, donde se definieran perfiles profesionales siempre y teniendo detrás todos esta máxima, que es la que deberíamos seguir para ser eficaces, que debe ser esta vigilancia específica al riesgo y protocolizada. A partir de ahí, bien, esto ha sido visto, no me voy a detener, a partir de ahí hicimos un acopio, una recopilación de aquellos protocolos que ya habíamos elaborado para conocer, para saber cuáles de ellos eran aplicables al sector. Teníamos varios, teníamos ya uno de plaguicidas, de manipulación manual de cargas, de posturas forzadas, el de asma, alveolitis alérgica extrínseca, de agentes biológicos, dermatosis, pero resultaba, y así también nos lo transmitían los profesionales sanitarios de los servicios de prevención, difíciles para aplicar. Era una cuestión dificultada en la práctica porque, además, no era, digamos, un acceso solo de los servicios de prevención el que aproximaba el personal sanitario. A partir de ahí pensamos en este otro abordaje. Esta es la guía que sin duda conocerán. Está colgada en la web para descargar, para utilizar, para conocer en su totalidad y que tiene, como les comentaba, esa aproximación que quiere ser pancomprensiva del sector y por perfiles. Los principales, como está, para ser consultada, descargada y utilizada desde la web, yo solo voy a señalar en los 5 minutos que me quedan las principales aportaciones del abordaje, como hemos dicho, por sector. La primera de ellas y más relevante, y esta es la aportación principal, es la definición de perfiles por sector. En el caso que nos ocupa se definieron 7 perfiles: trabajador agrícola, trabajador de explotación ganadera, trabajador agropecuario, conductor de maquinaria agrícola, aplicador de plaguicidas, trabajador en invernadero y trabajador forestal. Con estos perfiles, que trabajamos desde la ponencia de salud laboral participando todas las comunidades autónomas y que después llevamos al foro cuatripartito para conocer la utilidad o no de los interlocutores del sector, se consideró que daba cubierto estos perfiles, vamos a llamar homogéneos, en el sentido de querer agrupar tareas, contenidos, desarrollo de trabajos que nos acercaran y facilitaran esa especificidad de vida de la vigilancia de la salud, y se consideró que sí. El sector dijo que así a priori pues no quedaba nada fuera. Había mezcla de perfiles, eso sí, en algunos casos, pero quedaba cubierto el sector. A partir de ahí, el siguiente trabajo que debe colgar de los perfiles definidos es, para cada perfil, aquí tienen un ejemplo, aunque no se lea muy bien, no se vea, pero lo explico y ya digo, está para descargar en su integridad. La siguiente columna, una vez definido qué hace ese perfil, en este caso el trabajador agrícola, pues son los trabajadores cuya actividad es, y se citan. La siguiente columna detalla estas actividades. En la siguiente se listan los factores de riesgo que podemos encontrar asociados a estas actividades, qué riesgo para la salud puede derivarse, podemos encontrar con la exposición a estos factores y qué posible daño, por lo tanto, es esperable si se están realizando estas tareas. El siguiente conjunto de tablas va a enlazar con estos posibles daños que puedo encontrar por perfil y, a continuación, se define qué tipo de examen de salud, con qué pruebas médicas, exploraciones, anamnesis, exploraciones complementarias, etcétera, o especiales en función de características personales u otras que deban ser tenidas en cuenta por el facultativo, y con esto se busca, me voy a detener, con esto se busca aportar y dar respuesta a lo que venimos comentando: especificidad, pero facilidad de uso, fácil implantación. Nos preocupa muchísimo. Hemos tenido sesiones muy interesantes sobre evidencia científica que mejora la calidad de la práctica de la medicina del trabajo, sin duda, pero nos preocupa muchísimo en la ponencia de salud laboral la practicidad, la aplicación que sirva de ayuda, de verdad, en el día a día resuelva esos problemas
concretos. La siguiente gran aportación, desde mi punto de vista, de este último abordaje de la vigilancia de la salud es la de definir la periodicidad, que, como saben, todavía no rompemos de reconocimiento anual y cuesta mucho, otro de los grandes principios del nuevo modelo, con una tabla que incluye una serie de variables, con valores de cuyo sumatorio vamos a definir periodicidades diferentes, según ese caso concreto que ese facultativo, ese trabajador, trabajadora que está viendo. Por supuesto, se añade y se aporta, porque ya era etapa donde había salido el Real Decreto 843 e incorporó como obligatorio la vigilancia de la salud colectiva como principio y actividad que deben realizarse desde los servicios de prevención, y se aportaban algunos ejemplos de indicadores, índices y fuentes de información para la realización de esta vigilancia colectiva de la salud. Y, finalmente, yo creo la aportación que sí busca esa proyección hacia futuro y facilitar y resolver, por un lado, la continuidad de la vigilancia, por otro lado, intentar acercarnos hasta conseguir la especificidad, pero y sobre todo, el otro gran concepto que yo creo que tendremos que desarrollar en los próximos años, que es el de evitar la repetición innecesaria de pruebas. Esta situación, como saben, de pruebas médicas me refiero, no tiene sentido desde el punto de vista científico ni médico, es un consumo de recursos sanitarios, de tiempo, responsabilidad de empleadores que no debe por qué, si no hay eficacia preventiva, asumirse más, y facilita ese seguimiento entre trabajadores que además pueden cambiar de servicio de prevención, de empresa, de explotación agraria en este caso, y que hemos denominado es, digamos, el equivalente, lo que busca esto que veníamos llamando desde hace tantos años cartilla sanitaria, pero para evitar, ya digo, con la confusión con la vigente en construcción, hemos denominado documento de intercambio de información sobre vigilancia de la salud, que es este documento que, a partir de los perfiles elaborados, busca recoger y describir qué tipo de examen se le ha realizado a este trabajador. No he comentado que en las tablas anteriores se definen los contenidos del examen inicial y después de los periódicos, pues se busca que se defina qué tipo de examen se le realiza, en qué fecha, con qué resultados, qué periodicidad mínima, con la tabla que hemos visto del algoritmo sumatorio, se le ha recomendado. Quiero verte dentro de 6 meses o, si todo sigue igual, sirve que sea dentro de 3 años. ¿Y qué médico del trabajo está firmando y está recomendando esto? Este sería el documento que el trabajador puede aportar al siguiente servicio sanitario si cambia de servicio de prevención. Si no cambia de servicio de prevención ni de empresa, todo esto no juega, porque la gestión es de ese servicio sanitario, del servicio de prevención, pero si se produce el cambio, es un documento a aportar al siguiente, y el siguiente facultativo ante esta información valora si debe realizar alguna prueba más porque cambia de tarea, porque hemos alcanzado el tiempo donde toca el siguiente examen periódico, o no, y pone su sello y firma a continuación porque no ha cambiado de tarea, no hay ningún cambio personal y sigue en una tarea similar a la que realizaba. Bien, a partir de aquí, como les decía, se buscó, y así todo el mundo lo aprobó en los 2 foros, el de Coordinación de Administraciones Sanitarias y el de Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo que queremos continuar con el modelo aplicado a otros sectores y situaciones, pero lo que más deseamos es que de verdad sea de utilidad para el sector y facilite esta vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores. Yo hasta aquí. Bueno, finalmente, nada, es la última, 2 detalles comentarles. El grupo de trabajo, como saben, sigue en activo y intentando difundir y completar trabajos pendientes. Lo último, para intentar también transmitir que está abierto a recoger más, es un documento de preguntas frecuentes en el sector agrario, donde hay un apartado dedicado a vigilancia de la salud
que ya tiene unas preguntas y respuestas formuladas, pero que es intención seguir completando pues, a partir de aportaciones que puedan realizarse de problemas o carencias que se detecten. Y el segundo bloque de trabajos que me gusta completar después de oír la exposición anterior es un estudio específico de la perspectiva de género, porque efectivamente las diferencias se perciben notables entre hombres y mujeres en este sector. Y yo creo que ya es la última. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, porque han sido tres comunicaciones que yo creo que nos servirán en la práctica, o sea que creo que es el valor de las presentaciones que se valora en la práctica, ¿no? Después. Y a las 2 es el acto de clausura en la sala 1 y entonces no tenemos mucho tiempo, pero no sé si alguien querría plantear alguna cuestión a los participantes en esta mesa. No, yo creo que la verdad es que la hora no ayuda a profundizar en estas cuestiones, ¿no? Pero entonces, nada, pues cerrar la mesa, agradeceros vuestra presencia aquí y muchas gracias a las comunicantes y a José Manuel. Gracias y pues hasta la próxima.